También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El Señor bendiga su palabra. Pueden sentarse sin dejar de alabar y de bendecir al Señor. Gloria a Dios. Saludamos también a aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Que esta palabra sea una bendición para su vida y su familia. Gloria a Dios. He titulado este mensaje: Tan solo perdonar. Gloria a Dios. Mire, durante todos los años que yo llevo predicando, he predicado acerca del hijo pródigo miles de veces. Miles de veces. No puedo contabilizarlo. Desde que no era pastor todavía, ya yo hablaba del hijo pródigo. Y todos los mensajes concernientes al hijo pródigo siempre han sido diferentes y siempre han tenido un enfoque particular. Pero ayer, mientras yo consideraba esta palabra, pude darme cuenta de algo que yo no me había dado cuenta nunca, a pesar de que, como les digo, miles de veces he predicado sobre este tema del hijo pródigo. Y pude darme cuenta de 2 cosas muy importantes que son las que comúnmente suceden en la mayoría de veces en los casos nuestros, en nuestras vidas, en nuestras familias. Una de las cosas que podemos descubrir aquí es de que no importa cuán bien criados estén los hijos al final siempre van a tomar sus propias decisiones. Y no importa si usted los crió bien, de lo mejor, les dio todo, los bendijo, o si tuvo otro tipo de situaciones con ellos. Lo cierto es que del 100% de familias, creo que el 98% va a atravesar por una situación como la que estamos viendo acá. Y lo tremendo es de que lo que vemos aquí es que el hijo se rebela. Uno de los hijos que tenía esta familia se rebela contra la familia, se rebela contra sus padres. Y seguramente, como ya dije, este hijo tiene que haber sido bien formado, porque acá se habla de un padre amoroso. Aquí se habla de una familia distinguida que tenían muchos bienes. El mismo hijo luego dice: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. O sea, vemos aquí una familia acomodada, una familia de principios, una familia que estaba unida. Sin embargo, esta familia no escapó a una realidad que existe en la humanidad: la rebelión de los hijos. Uno de los hijos se rebela. Uno de los hijos decide salir del hogar, irse a otro sitio a vivir su vida. Seguramente el hijo disfrazó sus intenciones de vida y planteó que él necesitaba estar libre, que él necesitaba estar solo, que él quería luchar por su propia cuenta. Es decir, configuró las cosas de la mejor forma como para tranquilizar a sus padres, para hacer ver a la familia que en él
no había ninguna mala intención de nada, sino que él iba a buscar su propio progreso por su propia cuenta. Pero en la realidad, en el contexto del corazón de este muchacho, vemos otra cosa. En él había una intención de diversión, de vivir la vida, de hacer lo que nunca hasta ese momento había logrado hacer. Y para esto tiene que haber oído, tiene que haber sabido que hay un tipo de vida de relajo, de placeres, hay un tipo de vida donde se pueden descubrir muchas cosas. Uno de ellos, la sexualidad, que es una de las cosas que más impera en la mente de los jóvenes. Y él entendió que con su familia era imposible, porque siempre iba a estar controlado, siempre iba a estar vigilado, siempre iba a haber una reacción de no a cualquier acto que él quiera hacer irregular, y por lo tanto necesitaba independizarse. Y se produjo entonces en él ese deseo y hubo una especie de rebelión en su corazón porque quería zafarse de la familia y hacer su propia vida. Este tipo de rebelión, algunos enmascaradas y otros totalmente abiertas en el libertinaje, es muy común en el mundo. No hay familia que se salve de esto. Siempre vamos a tener a alguien, un hijo, una hija, que va a tomar acciones que son totalmente negativas. Va a tomar una vida que no va a agradar a nadie, que no va a agradar a sus padres. Y esto es algo de la cual nadie se va a poder escapar, con algunas muy pocas excepciones. Bendito sea el nombre del Señor. A la larga o a la corta siempre vamos a tener la preocupación de las decisiones que toman nuestros hijos y que en la mayoría de los casos no son las mejores. Ahora, notemos algo. Si el padre era un buen padre, si el padre era un hombre que había mantenido la unidad familiar, era un hombre sabio, un hombre que amaba a sus hijos, estoy seguro que él intentó, como cualquier padre, tratar de hacerle entender a su hijo que la vida no era tan fácil, que habían muchos peligros, que habían muchas tentaciones. Y de acuerdo a la época, ese padre tuvo que haber orientado, aconsejado: hijo, piénsalo bien, no tomes decisiones abruptas, a dónde te vas a ir, con quién te vas a ir, dónde vas a vivir, en qué vas a trabajar, qué es lo que vas a hacer. El padre tiene que haber interrogado al hijo. Las respuestas del hijo seguramente ya estaban ya establecidas. Ya el hijo sabía que iban a haber una serie de preguntas, así que él ya tenía arregladas todas las cosas para responder. Pero los padres somos una especie no de adivinos, pero sí conocemos a nuestros hijos y sabemos cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal. Cuando un hijo va a tener buenos resultados y cuando un hijo va a tener malos resultados. Por algo conocemos a nuestros hijos. Entonces, miren ustedes lo que pasa. Este padre, de manera directa, de manera personal, no pudo solucionar el problema. No pudo detener a su hijo. No pudo arreglar las cosas, porque es increíble. Usted puede ser un hombre muy sabio, una persona muy honrada, usted puede ser una persona de sabios consejos, una persona de buen testimonio y haber forjado un hogar digno, y sin embargo,
cuando suceden situaciones con nuestros hijos, no podemos solucionarla. Necesitamos ayuda. Necesitamos que el tío, el abuelo, otra persona trate de orientar, trate de aconsejar, porque usted como padre o como madre no puede solucionar el problema. Y la gran realidad es que existen millones de familias que están atravesando por un momento muy difícil con los hijos, y los padres, por mucha educación y formación que tengan, por mucho liderazgo y autoridad, etcétera, no pueden controlar esa anormalía en la vida de sus hijos. Escapa a sus manos, va más allá de su control. Ahora, si nosotros analizamos la Escritura, esta parábola, esta enseñanza de Cristo, está reflejando no una situación de una familia, está reflejando una situación entre Dios y el ser humano. Esto significa que si el hombre no puede controlar la vida de sus hijos, vaya con Dios, que es todopoderoso, que todo lo sabe y que nadie necesita que le aconseje, que tiene todo el poder, le pasa lo mismo con los hijos espirituales. Porque la rebelión de los hijos espirituales no es porque Dios sea un mal padre, no es porque Dios sea injusto, no es porque Dios abandone nuestras vidas como hijos, no es porque Dios sea de repente indiferente a nuestras problemáticas. Muy por el contrario, Dios está al tanto de nuestras vidas. Dios está cercano siempre hacia nosotros. Dios está obrando siempre en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Cada día nos ilustra con su palabra, nos orienta, nos aconseja. Trata de sacarnos de las tinieblas para estar siempre en la luz. Sin embargo, Dios, siendo Dios todopoderoso, tiene hijos que se le revelan. Hijos que se le revelan. Ahora, cuando Dios decide la salvación de todos los seres humanos por medio de nuestro Señor Jesucristo, Él sabía perfectamente la condición del hombre. Él sabía perfectamente cuál era su intención, sus pensamientos, y que su corazón estaba inclinado hacia el mal. Dios lo sabía. Dios derrama todo su amor, nos muestra todo su amor a través de Jesucristo su Hijo. Nos muestra su bondad, que siendo indignos, a Él no le interesa y nos hace dignos. No siendo aceptos a su presencia, Él nos hace aceptos. Siendo nosotros gente esclava del pecado y viviendo en las tinieblas, Él nos liberta del pecado y nos saca de las tinieblas para ponernos en su luz admirable. Bendito sea el nombre del Señor. Con la esperanza de que nosotros en nuestro libre albedrío, en esa voluntad propia que tenemos cada uno, y considerando esa majestuosa obra redentora que Él ha trazado para nosotros, pues Dios espera de nosotros que haya una correspondencia de amor, una correspondencia de gratitud, una correspondencia de fidelidad a Dios. Y Él sigue derramando más bendiciones y creando en nosotros un futuro mejor. Nos va limpiando y capacitando para mejores obras, para estar nosotros preparados para toda buena obra. Su Espíritu Santo viene sobre nosotros, sus ángeles están alrededor, los dones del Espíritu y tantas cosas maravillosas
promesas de Dios nos son dadas con la finalidad de que nosotros, como hijos obedientes, mantengamos esa fidelidad. Pero la gran verdad, hermanos, la gran realidad es que no todos permanecen en esa fidelidad. No todos son agradecidos. No todos se mantienen fieles. Entonces esto hace que muchos se rebelen, que muchos se aparten, que muchos vayan en pos hasta de otros dioses, y otros van en pos del placer, de la vida que tal vez cuando no tenían bendición, ellos estaban con el deseo de vivir esa vida, pero no podían, porque el placer, a diferencia de la felicidad, el placer es algo que se compra. Si usted quiere disfrutar del placer en cualquiera de sus áreas, usted tiene que pagar. Usted tiene que tener dinero. Dinero para la borrachera, dinero para la droga, dinero para el sexo, dinero para viajar a tal lugar, dinero para tener cosas, dinero para pertenecer a un círculo determinado. O sea, si usted no tiene dinero, usted no puede ser parte de ningún círculo, ni tampoco puede tener las cosas que quiera tener, ni tampoco puede hacer placenteramente las cosas que usted desea tener como placer. Se necesita dinero para el placer. No existe nadie, aún el más ínfimo, el borracho, el que toma ese licor del más barato, que es puro alcohol, un alcohol tóxico, para poder tomar ese cañazo, ese ron de quemar, para poder tomarse una copa, necesita dinero. Si no tiene el dinero, así sea un sol, 2 soles, no puede tomarlo. Nadie le va a fiar licor. Así que cualquier tipo de placer, en el ámbito que usted quiera vivir, para poder obtenerlo, necesita dinero. El hijo pródigo lo sabía. Por eso es que él, para poder llevar a cabo sus planes de diversión y de placer, él pidió la parte de la herencia que le correspondía. Sin ese dinero, sin tener ese sostenimiento económico, esa base económica, era imposible poder disfrutar la vida que él quería disfrutar y que tanto le habían metido en la cabeza. Cuando Dios nos bendice a nosotros, porque ahora estamos en el camino del Señor, Dios comienza a abrirnos puertas y a levantarnos en todas las áreas. Nos levanta en fortaleza, nos levanta económicamente, nos levanta socialmente, nos da una nueva imagen, nos da una nueva prestancia, nos saca de aquella vida de depresión en que vivíamos por la misma necesidad y angustia en que estábamos. Él nos libra de nuestras enfermedades que teníamos, de nuestros problemas que teníamos, de todo eso nos saca y nos pone en alto. Y ahora, estando en alto, pues ahora estamos en condiciones apropiadas como para poder disfrutar de la vida. Esa es la razón por la cual muchos, al cual el Señor levantó y lo sacó de la nada y lo puso en alto, dejaron al Señor porque ahora están en condiciones para poder llevar la vida que quieren llevar. Y se olvidan que son hijos de Dios, se olvidan que han sido redimidos por la sangre de Cristo, se olvidan de todo. Lo que quieren es placer, lo que quieren es vivir la vida, y por lo tanto dejan a Dios. Ahora, Dios en esta parábola nos muestra su carácter. Dios no nos impide, como el padre no le impidió al hijo pródigo. Lo aconsejó, le orientó, le exhortó, pero no le impidió. Le dio la parte de la herencia que le correspondía por derecho y con dolor de su corazón lo vio partir sin que él pusiera objeción alguna y lo detuviera a la fuerza y le dijera: de aquí no sales. No, el padre no hizo eso.
El padre respetó la decisión de ese hijo, aunque sí, el padre sabía que corría muchos riesgos. Dios es igual, porque aquí está dando la referencia de la acción divina. Dios como Padre conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras maquinaciones. Él sabe lo que queremos, lo que deseamos hacer. Él lo ve, aun cuando nosotros todavía no lo hemos hecho. Él lo sabe todo. Él no nos impide cuando tomamos una decisión contraria. Cuando actuamos o hacemos algo contrario a Él, a su voluntad o a su palabra, Dios no nos detiene. Él no nos frena a la fuerza. Él no nos obliga a quedarnos, a ser fieles. No. Dios nos ve con dolor, como este padre vio con dolor como su hijo se iba. Así Dios nos ve con dolor a nosotros cuando nosotros decidimos irnos a un mundo contrario a la voluntad de Dios. O aún, cuando digo irnos, no me refiero solamente a irnos físicamente, sino algunos permanecen en la iglesia, pero espiritualmente se han ido. Espiritualmente no son realmente compatibles con la voluntad de Dios. Se cumple eso cuando el Señor dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Es decir, hay una presencia física. Estamos en el templo, venimos a los cultos, escuchamos la palabra de Dios, hacemos presencia cristiana, pero nuestro corazón hace tiempo que está lejos de Dios. Aun cuando estemos nosotros de una manera física haciendo presencia en las cosas de Dios, Dios ve nuestro corazón y sabe que nosotros ya no estamos del lado de Él, ya no estamos en comunión con Él. Hemos tomado acciones y estamos en un estilo de vida totalmente contrario a su voluntad, pero sin embargo, por una cuestión de imagen, por una cuestión del qué dirán, por una cuestión de que tenemos una responsabilidad de presencia ante los demás cristianos, pues aparentamos que somos fieles creyentes. Pero nuestro corazón está lejos de Dios hace mucho tiempo. Y por esa razón tenemos dentro de las congregaciones creyentes que están perdidos, creyentes que no son creyentes ya, creyentes que actúan carnalmente, creyentes que pueden estar pecando dentro de la iglesia y ya es una práctica en su vida de tal manera que ya no le interesa lo que Dios pueda decir. Es como que, como dice la Biblia, han perdido el temor a Dios. Está presente físicamente, pero su corazón no está. Así estuvo Judas Iscariote, presente con el Señor, con los discípulos, pero su corazón no estaba con el Señor. Y al final, en la última cena, estaban todos los discípulos y estaba Judas también. Sin embargo, Cristo lo mira a Judas y le dice: lo que vas a hacer, a lo más pronto. O sea, tú has decidido entregarme, has decidido venderme, entonces eso que vas a hacer, hazlo más pronto ya. Y Judas se levantó y se fue a hacer como realmente el Señor le había dicho, porque eso era lo que estaba en su corazón. Así que cuando hablo de que se fue, no solamente hablo en el término físico, sino en el término también espiritual. En este caso, física y espiritualmente, este muchacho se fue. Este muchacho enrumbó hacia una vida de placeres. Y otros, pues, se enrumban a una vida de pecado, aunque físicamente no se hayan ido. El tema es que como quiera que sea, hay una ausencia y Dios lo ve, porque a Dios nada se le escapa. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Lo curioso de esto es que Dios no nos detiene, Dios no nos frena, Dios ni siquiera nos dice: oye, si te vas,
ten cuidado porque te voy a partir las piernas, te voy a volar la cabeza. No. Dios como un padre, como este padre que está representando aquí a Dios en el hijo pródigo, simplemente nos ve partir, sea espiritualmente o las dos cosas, espiritual y físicamente. Él nos ve que nos vamos, Él nos ve que nos separamos de Él con tristeza y con dolor. En el mundo entero Dios lo ha visto. Dios ha visto a la iglesia, a todos aquellos a que Él ha salvado, a un gran porcentaje de ellos los ha visto retirarse, los ha visto irse. Por eso la Escritura lo dice bien claro. Muchos son los llamados, muchos. O sea, Dios no ha llamado a pocos, Dios ha llamado a muchos, Dios ha salvado a muchos, Dios ha bendecido a muchos. O sea, hay un porcentaje muy alto de gente a quien Dios ha salvado, a quien Dios ha bendecido. Pero sin embargo, la Escritura agrega, pero pocos son los escogidos. Muchos son los llamados. Dios ha salvado a muchos, pero pocos son los que perseveran. Pocos son los que se mantienen fieles, dando a entender que hay una mayoría que se va. Hay una mayoría que se pierde. Y esto le causa un gran dolor al Señor. Sin embargo, no los detiene, ni siquiera los amenaza, ni emplea juicio contra ninguno de ellos. Dios sabe que las consecuencias del pecado son el propio juicio, el juicio que va a traer sobre ellos tragedia, sin que Dios mueva un dedo. Dios sabe que la paga del pecado es la muerte, es decir, el salario del pecado, lo que uno cobra por el pecado, es la muerte. O sea, el pecado nos lleva a la muerte, y la muerte puede tener varias facetas. Es decir, la muerte puede ser inmediata, que la gente se puede morir en el acto por alguna razón, como la muerte puede tener un proceso en el cual poco a poco esta persona va camino a la muerte, o poco a poco se está muriendo. Hay gente, por ejemplo, que ha enfermado y poco a poco están muriendo. Hay gente que las cosas le van mal y poco a poco está empeorando. Entonces, la consecuencia del pecado es un juicio, amado hermano, que Dios no necesita mover un dedo para que haya ese juicio. Simple y llanamente es una ley, la ley de las consecuencias del bien y del mal. Si tú entras a la ley del mal y practicas el pecado, pues las consecuencias del mal te van a venir. Eso fue lo que le pasó al muchacho. El muchacho dice que fue y vivió perdidamente. Así dice el verso 13, que él vivió perdidamente. Su hermano más adelante dice que él gastó todos sus bienes con vicios y rameras. O sea, se dedicó a los placeres sexuales banales, de vicios de licor, de fiesta, de baile, y allí se le fue toda su plata. Tuvo muchas mujeres, tuvo sexo con una, con otra y con otra, experimentó todo lo que el pecado le ofrecía a través de todos esos deseos carnales. Él lo experimentó, él lo vivió, pero lamentablemente para él el dinero se le acabó. Y cuando se le acabó el dinero, comenzó a experimentar la más terrible tragedia hacia su vida. Y comenzó a vivir cada vez de mal en peor, a tal grado que no tenía ni para comer. Y comenzó a mendigar un pan y nadie le daba. Y no le quedó sino trabajar en uno de los trabajos más indignos
que era para un judío apacentar cerdos. Primero, porque el cerdo era considerado un animal inmundo. Y segundo, porque ese trabajo solo lo hacían los paganos de la más baja condición que había. Y él había llegado al fondo. Él había pisado fondo. Se había degradado a tal punto que por un plato de comida comenzó a trabajar apacentando cerdos, y cuando le daban las algarrobas a los cerdos para que comieran, él no podía comer ni siquiera una algarroba que le pertenecía a los cerdos. Así que su vida marcó un camino de sufrimiento, de angustia, de dolor y de humillación y de degradación. El diablo lo puso como lo peor. Ese es el resultado del pecado. La primera que vemos en las Escrituras es que los padres de familia están expuestos a sufrir las malas decisiones de los hijos. Los hijos pueden tomar sus decisiones, y eso lo vemos a diario en la mayoría de los hogares. Si hacemos un repaso a nuestros familiares, incluidos nosotros, vamos a descubrir que siempre hay un hijo rebelde, un sobrino rebelde, un primo rebelde, el hijo de mi hermana rebelde, el hijo de mi hermano rebelde, mi hijo rebelde, mi hija rebelde. O sea, siempre hay rebeldes. Y siempre hay los que se van por sus propios caminos, como el hijo pródigo, a vivir perdidamente. Y en esa vida de perdición, lo único que hacen es deshonrar a sus padres, lo único que hacen es crear dolor, angustia y sufrimiento en sus padres. Nosotros, los seres humanos, buscamos a nuestros hijos, tratamos de ver dónde están, tratamos de ayudarlos, pero cuando vemos en las Escrituras, vemos a este padre que él no se movió de su hogar a buscarlo, aun cuando él podía encontrarlo, porque este padre podía encontrarlo. Era fácil, porque es fácil encontrar a un pecador, como es fácil encontrar a un cristiano. A un cristiano usted siempre lo va a encontrar o en su casa, o en su trabajo, o en la iglesia. Ahí va a encontrar siempre a un cristiano. A un pecador lo va a encontrar en los sitios de placer, en las cantinas, en las discotecas, en su mundo de perdición. Así que es fácil indagar y encontrar a una persona que vive en el pecado, porque van a dar testimonio de él. Este padre pudo haber buscado a su hijo y no lo hizo. Dejó que él tomara sus decisiones, no intervino en las decisiones de su hijo. Su hijo tomó sus propias decisiones, para bien o para mal, en este caso para mal. Y el hijo se apartó, el hijo se fue y el padre no lo buscó. Pero sin embargo, el padre sí esperaba verlo nuevamente. El padre sí tenía la esperanza de que ese hijo retorne, de que ese hijo reflexione, de que ese hijo regrese. Él esperaba volver a ver a su hijo otra vez. Dios nos puede ver partir, separarnos de Él, apartarnos, vivir en el pecado, hacer lo que nos da la gana. Y Dios nos observa. Dios sí sabe dónde estamos. Dios está consciente de lo que hacemos. Pero Dios no hace nada, amado hermano, para obligarnos a regresar con Él. Porque es una cuestión de amor, es una cuestión de libre albedrío, es una cuestión de decisión propia. Si tú te alejas de Dios, pues esa decisión de alejarte de Dios la has tomado con criterio. Y de la misma manera Dios espera que con el mismo criterio tú reflexiones y vuelvas a Dios. Porque Dios quiere que tú regreses no por necesidad. Dios quiere que tú regreses porque has entendido que te apartaste de la fuente de la vida, que te apartaste del Dios bueno,
que pecaste contra Dios. Entonces Dios quiere que tu regreso sea un regreso consciente, un regreso de arrepentimiento, con arrepentimiento, un regreso en el cual tú puedas decirle: he fallado a Dios y quiero que me perdone. Esa acción, ese sentir, tiene que nacer de tu corazón. No puede nacer de otra persona que te diga: oye, ve a la iglesia, busca al Señor. Y puede que en medio de tu angustia, tu crisis, tu necesidad, tú vengas con esa persona al templo y aparentemente a buscar a Dios, pero en realidad no lo estás haciendo porque haya un estado de análisis, de conciencia de parte tuya, ni de arrepentimiento, ni de reflexión, sino porque tu situación crítica hace que tú vengas esperando que Dios te saque de ese nudo, de esa condición paupérrima y miserable en que estás, pero no tienes ninguna intención de reconocer ante Dios tu pecado. ¿Cuántas personas hay así? Se han alejado, han retornado al templo por un poco de tiempo, esperando que Dios tenga misericordia y resuelva su problema, pero en realidad no hay un sincero arrepentimiento. Lo que hay es un deseo de salir y de escapar del problema. Puede que en el camino te haya venido una enfermedad grave y tú vienes ahora a que todos oren por ti, a que todos clamen por ti, a que el pastor ore por ti, a que te unja con aceite, a que realmente parezca que estás buscando a Dios, pero lo que quieres es la sanidad. Si Dios te sanara, volverías otra vez a tu mundo, porque no hay un sincero arrepentimiento. Ese no fue el caso de este muchacho. Este muchacho, cuando reacciona, él comienza a analizar su condición. Él se da cuenta que él ha dejado un lugar importante, que es su hogar, y ha dejado a sus padres, fuente de toda cosa que necesitamos. Y por lo tanto, él reflexiona y dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre, dice, tienen abundancia de pan? Está hablando no de su hermano, no está hablando de su familia, está hablando de los jornaleros, los trabajadores que tiene su padre. Y dice: los jornaleros, los trabajadores de mi padre tienen abundancia de pan ahí en la finca, y yo aquí perezco de hambre. Pero él entiende que esa condición que tiene es porque le ha fallado a Dios, porque le ha fallado a su padre, a su familia, porque ha tomado malas decisiones. Por eso dice que volviendo en sí, es decir, reacciona coherentemente, analiza coherentemente y dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, es decir, contra Dios y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, en el segundo punto que nosotros podemos analizar en esta historia, ¿por qué este muchacho llega a esa condición? Y aquí quiero que usted comprenda algo muy importante. Aparentemente nosotros podemos pensar que hay cosas que son netamente físicas, pero en el pecado siempre está la parte espiritual. Por ejemplo, San Pablo dice: el que se une a una ramera, un espíritu es con ella. ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo?
al decir un espíritu es con ella. ¿Qué quiere decir? ¿A dónde quiere llegar Pablo con eso? Es muy importante entenderlo, porque usted se va a dar cuenta por qué es que llegan las tragedias por el pecado. Cuando una persona se une a otras personas en la condición pecaminosa, en el pecado, sea fornicación, adulterio, toda persona que se asocia con otra persona para el pecado, se hace un espíritu con esa persona. Se hace un espíritu, sea una ramera, sea un delincuente, sea un borracho, sea un drogadicto. Se hace un espíritu con esa o esas personas. Porque el que practica el pecado está en un ambiente negativo, está en un ambiente de tinieblas, de oscuridad, donde los demonios han tomado el control de su vida. Y por lo tanto, esa persona es presa de una serie de demonios de diferente escala, que están activos en su vida y que le han generado una maldición en su vida. Toda persona, hombre o mujer, que se asocie con ese hombre o con esa mujer que vive en las tinieblas, se hace un espíritu con esa persona, es decir, absorbe toda la fuerza de mal que hay en él o en ella. Por ejemplo, un hombre dice: para mí es sabroso tener relaciones con 5, 6, 7, con todas las mujeres que pueda. Yo tengo 3 mujeres, 4 mujeres, como la samaritana que tenía 5 maridos y el 6º no era tampoco su marido. Ese tipo de vida le había llevado a unirse con la maldición de cada una de esas personas. Porque esas personas que viven en el pecado, que ofenden a Dios, que se rebelan contra Dios, esas personas están bajo maldición y no lo saben. Y la maldición la producen los demonios, porque el demonio es el que te hace pecar. Por lo tanto, es como una cadena que se forja en ti cuando pecas. Y las tinieblas dominan tu ser, dominan tu mente, dominan tu corazón, tu cuerpo. Cuando esa persona se une con otra persona, como es el caso, por ejemplo, de mujeres que al igual que este muchacho eran sanos. Ellos eran sanos. No había en ellos esa vida con esa práctica pecaminosa como otros que ya están practicando el pecado. No, ellos tenían una vida sana, pero las circunstancias o el amor, porque se puede enamorar de un hombre mujeriego o de una mujer que le gusta tener sexo con diferentes hombres. El amor te hace que tú no te des cuenta con quién te estás metiendo. Y cuando esa mujer se mete con un hombre que practica el pecado, que tiene relaciones con mujeres y aún tiene relaciones con hombres, que para metido en orgías y en un montón de cosas inmundas, esa mujer no se da cuenta que al acostarse con él, a tener intimidad con él, toda esa gama de fuerzas demoníacas que hay en ese hombre pasan a ser parte de la vida de esa mujer. Esa mujer comienza a sentir los efectos de esa fuerza demoníaca que hay en ese hombre. Comienza a sentir los efectos. Comienza luego a convertirse en una mujerzuela, a convertirse en una mujer que pierde esa noción sana que antes tenía.
y se mete en un mundo de tinieblas. Ahora, en el caso de los hombres que son más promiscuos, los hombres se meten con una mujer, luego están con otra, se van a un baile, sacan a una mujer, enamoran, se van a un hotel, o están hombres con hombres, hay orgías entre hombres, hay orgías entre mujeres. Es decir, toda una práctica de sexualidad libre que va alimentando más y más la maldición en su vida. Esa maldición, esas tinieblas, lo va hundiendo cada vez más y más y lo va degradando más y más hasta convertirlo en un ser monstruoso. A tal grado que hay hombres, y yo lo sé por el testimonio de ellos, que a mí como pastor han venido y me han dicho: pastor, yo me odio a mí mismo, porque yo no quiero ser así, yo no quiero vivir así, pero es algo que me arrastra, es algo que no puedo controlar. Vivo practicando el pecado y no lo puedo evitar. Y cada vez estoy peor, mi mente está peor, mi corazón está peor, mis sentimientos los estoy perdiendo, ya no tengo temor de Dios, ya no tengo temor de nada, ya estoy en una calamidad y todo me está saliendo mal. Ahora resulta de que tengo enfermedades, me están sucediendo cosas extrañas, tengo horribles pesadillas, no puedo dormir por las noches, paro en sobresaltos, mi corazón me late rápidamente, vivo en un estrés continuo. Es decir, hay una secuela, hay una serie de cosas que le están viniendo a esta persona. Y esta persona se va uniendo a otras y a otras, a otras. Es como el que se va a un prostíbulo. El que se va a un prostíbulo se está metiendo a la cueva de los demonios. Porque toda esa gente, tanto las mujeres prostitutas como los que las gobiernan y todos los que trabajan allí, si nosotros pudiéramos mirar sus almas están gobernadas por fuerzas satánicas muy fuertes. Allí hay un ambiente satánico pero bastante fuerte. Y cuando un hombre entra a un prostíbulo, aun cuando lo haga por primera vez, que nunca ha ido y que quiere experimentar y quiere saber, y muchos muchachos van porque quieren experimentar la sexualidad, cómo es la sexualidad, ellos ingresan a un prostíbulo y todos esos demonios que están allí como un foco infeccioso están esperándolo para poder caerle arriba, para poder dominar su mente, para tomar control de él, para poseerlo. Y esas personas, después que han experimentado ese placer, cuando salen, ya no son los mismos. Hay un cambio en su manera de pensar. Hay una fuerza que ahora los está controlando. Y otra vez quieren ir y ahora quieren experimentar otras formas, otras cosas mayores. Y quieren estar siempre experimentando algo más fuerte, porque cada vez hay más y más fuerzas demoníacas que se apoderan de él. Le pasa al hombre, le pasa a la mujer, le pasó a este muchacho. ¿Por qué creen ustedes que la Biblia dice en uno de los versículos, y volviendo en sí? ¿Estaba loco? No, no estaba loco, porque solo un loco no sabe, está fuera de sí. Pero cuando dice volviendo en sí, está refiriéndose de que este muchacho no pensaba por su propia cuenta. Este muchacho estaba pensando como las tinieblas le hacían pensar, como los demonios le hacían pensar. Así estaba pensando. Y por lo tanto todas sus acciones eran fuera de sí. Todos sus hechos estaban descontrolados. Su vida estaba totalmente descontrolada. Hasta que cayó en la más profunda miseria. Y es allí cuando Dios le da una oportunidad.
Y en un momento dado vuelve en sí en su razonamiento. Y ahora comienza a pensar él, ya no los demonios por él. Comienza a pensar él y a decir: ¿por qué estoy así? Si los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, yo aquí estoy hecho un etcétera. Me levantaré y le diré pecado, porque ahora entiendo que es mi pecado, es mi maldad. Yo me he corrompido, yo he tomado estos caminos, yo he decidido esto. Pero ahora me quiero arrepentir, ahora quiero cambiar. Y yo sé que no soy digno de ser llamado el hijo de mi padre, pero quiero que al menos me dé un trabajo digno. Quiero ser un jornalero. Eso pensaba él. Y él tomó la decisión. Cuando usted analiza su vida, cada acto pecaminoso que nosotros cometamos nos va a llevar a un descontrol. Hay fuerzas malignas que se van a apoderar de nosotros. Es como el que cae en la borrachera. Cayó en la borrachera y no se puede librar. No puede dejar el licor. Cayó en la droga, no puede dejar la droga. Se volvió mujeriego, no puede dejar las mujeres. Se volvió un invertido sexual, no puede dejar los hombres. Se volvió un violador, no puede dejar de pensar en eso. Es como que su mente se atrofia, pero se atrofia por el pecado y porque las fuerzas del mal toman el control de su mente. Por eso el alma de esa persona sufre de tal manera que quiere morir. El alma ya no quiere vivir así, el alma se desespera. Y hay una angustia y el hombre siente el grito de su alma y no sabe qué hacer y se mata para escapar de ese tormento. Eso es lo que le pasa a la mayoría de gente que vive sin Dios y a creyentes que se han apartado y se han ido en pos del pecado. La maldición es lo que persiguen aquellos hijos que se rebelan. Todo muchacho y toda muchacha que se rebela contra sus padres, que los deshonra, que hacen lo contrario a lo que la Biblia promete, porque la Biblia promete: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay una promesa de bendición contraria al muchacho que se rebela. El muchacho que se rebela lo que hace es traer la maldición y acorta su vida porque está deshonrando a sus padres. Todo muchacho que deshonra a sus padres y que decide hacer su propia vida y fornicar por acá, fornicar por allá, adulterar, no sé, vivir su vida con las amigas, con los amigos y estar en diferentes placeres del mundo, se van generando una maldición. Se va generando sobre ellos una maldición. Luego nosotros vemos en las noticias: joven de 19 años muere atropellada, joven de 21 años es asaltado y muere, y cosas así. Y uno dice: estos muchachos estaban en toda la flor de la vida. Estos muchachos estaban estudiando, eran estudiantes. Estos muchachos eran prometedores para la sociedad y para su propia familia. ¿Por qué se murieron? ¿Por qué tuvieron ese final tan catastrófico, tan terrible, tan doloroso? El pecado, aunque parezca increíble, genera la maldición. Y la maldición es algo que te quita toda protección divina. Y por eso terminan así. Otras terminan como madres solteras, otras se meten con un delincuente. Muchachas bonitas, muchachas que, vaya, han tenido todo el cariño y el amor de su padre, de su madre,
y se metieron con un delincuente de enamorado, con un sicario, con un drogadicto, con un borracho, con un mujeriego, con uno que les golpea, que las maltrata, que las obliga a hacer cosas que no quieren. Se metieron con esos hombres, como hombres que se han metido con mujeres que son malas, que son perversas. Pero lamentablemente su rebelión, el rebelarse a sus padres, le genera la maldición. A este muchacho, en esta historia, este muchacho tenía una maldición, terminó con una maldición en su vida. Durante la vida que él llevó al lado de sus padres en su hogar, todo lo que le rodeaba era bendición. Él mismo estaba bendecido. Sin embargo, se rebeló, se apartó de sus padres y terminó en maldición. Es lo que le pasa a muchos jóvenes, a muchas jovencitas que han decidido vivir su vida. A veces, no, yo voy a alquilar mi cuarto aparte, yo vivo aparte, yo voy a alquilarlo con un roomie, es decir, con alguien que me ayude a pagar el cuarto, vamos a vivir juntos, con una amiga, con no sé quién, y allí, porque yo quiero independizarme, porque yo quiero mi vida, porque yo quiero mi libertad, porque yo no quiero estar controlado, yo no quiero estar controlada, yo voy a trabajar y a estudiar, y una serie de cosas. Pero la gran verdad es que detrás de todos esos pensamientos hay una idea malévola, hay un sentir malévolo, un sentir que dice: ahora, estando solo, estando sola, tú vas a poder hacer tu vida, tú vas a poder ir donde tú quieras, nadie te va a controlar, nadie te tiene que direccionar nada, ya tú eres mayor de edad, ya tú tienes la capacidad. Tú puedes tener el enamorado que quieras, tú puedes tener la enamorada que quieras, tú puedes salir y llegar a las 3, 4 de la mañana borracho y no hay ningún problema, porque ya tú eres independiente, ya tú tienes tu trabajo, ya tú estás culminando tus estudios, ya tú eres un hombre, ya tú eres una mujer, eres una persona con una capacidad de razonamiento tremenda, no necesitas a tus padres para nada. Sin embargo, cuando ellos caen en el pecado, ¿quiénes son los que acuden en su auxilio? Sus padres. ¿A dónde terminan ellos? En casa de sus padres. ¿Quién le cría a los hijos? Sus padres. ¿Quién los sostiene mientras el marido está buscando trabajo? Sus padres. ¿Quién le da estudio al yerno? Sus padres. ¿Quién le da estudio a la nuera? Los padres. Es decir, los padres al final son el auxilio mecánico, son el estado de emergencia que los alberga para librarlos de sus consecuencias terribles. Miren, Dios no te obliga a que tú le ames y a que tú le sirvas. Dios ha demostrado su amor al salvarnos, ha demostrado su generosidad al bendecirnos. Si nosotros decidimos apartarnos de Dios y hacer nuestra vida a nuestra forma y a nuestra manera, las consecuencias van a venir, te guste o no te guste, quieras o no quieras. Las consecuencias van a venir y la maldición con ellas. Ahora, Dios es un Dios, miren hasta dónde llega su amor, hasta dónde llega su bondad, que así como los padres reciben a esa muchacha que viene embarazada, abandonada por el hombre, o que viene con el hombre y no tienen dónde vivir y le albergan en un cuartito y le dan una cama y le dan de comer, Dios, cuando tú vienes arrepentido, porque no hay otra manera, cuando tú vienes arrepentido, Dios te perdona. Porque al final de cuentas, más o menos te lo voy a explicar así. Es como que Dios dijera: el hombre es malo desde su juventud. El hombre es polvo de la tierra, como dice su palabra. Con el hombre no hay garantía de fidelidad. Con el hombre y la mujer no hay garantía de agradecimiento y de una vida consagrada a Dios. Por lo tanto,
Mi único recurso es que venga arrepentido para poder perdonarlo. Mi recurso es perdonarlo. Yo no lo puedo obligar a ser un buen cristiano, a ser una buena cristiana, un buen hijo de Dios, una buena hija de Dios. No lo puedo obligar. No puedo meterme en su mente, no puedo tomar el control de su corazón, porque eso solamente él o ella lo puede hacer. Yo puedo influenciar con mi amor, yo puedo influenciar con mi presencia, puedo influenciar con mi palabra, puedo influenciar con mi justicia, con mi sentido común, pero no lo puedo obligar. Ellos tomarán decisiones. Y lo único que yo puedo hacer por esta humanidad es perdonar. No puedo hacer otra cosa por ellos sino perdonarlos. Si ellos se arrepienten, yo los perdono. Por eso dice la Biblia, 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levanta. Cuando hay arrepentimiento, dice que al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Dios tiene misericordia. Y entonces estamos en una situación donde las cosas están llegando a su clímax máximo de maldad, y donde Cristo viene pronto por su pueblo, y donde todo será diferente. ¿Y Dios qué espera? Ya no espera tu fidelidad, espera tu arrepentimiento. Porque lo único que Dios tiene para esta generación última es su perdón. Es su perdón. No tiene otra cosa. Ya Él sabe que tu mente y tu corazón son rebeldes de por sí. Tú eres una persona de dura cerviz. No importa cuántas veces Dios te muestre su misericordia, continúas otra vez en lo malo. Siempre estás dejando a Dios. Por eso hay creyentes que usted los ve un tiempo, están muy bien en la iglesia, y de repente se apartan, de repente se van. Después, otro tiempo, vienen de nuevo, otra vez, nadie los vota. Se le da la oportunidad, Dios los perdona, y al rato otra vez se va. O tiene problemas, o no está de acuerdo con una cosa, no está de acuerdo con la otra, y se pone rebelde, y al final se va. Luego regresa con el tiempo, y así para. Y es como que Dios dijera, con ese muchacho, con ese hombre, con esa mujer, con ese creyente, yo no puedo hacer nada. Es un creyente de dura cerviz, es un creyente que no entiende, es un creyente que no importa cómo yo le hable, y no importa lo que yo haga y la forma en que me manifieste, no entiende. Sus oídos están cerrados y sus ojos están cerrados para ver. Es como Cristo cuando le dijo a los fariseos, ustedes tienen ojos mas no ven, tienen oídos mas no oyen, porque están sin entendimiento, son duros. Pero Dios, si alguno de ellos se arrepintiere, lo perdona. Dios está dispuesto a perdonar. Por eso el título de este mensaje es, solo me queda perdonar. Solo me queda perdonar. Y espera a Dios que al menos pueda salvar tu alma de esa manera. Que antes de morir, que antes de que venga una tragedia, tú puedas reflexionar como el hijo pródigo y puedas tener el perdón del Señor. Porque de lo contrario serás exterminado. La consecuencia del pecado será la muerte. Y tu vida no va a durar mucho. ¿Por qué? No porque Dios sea malo, no porque Dios te deseche. Dios no te desecha, nunca te ha desechado, siempre te ha esperado, siempre ha querido que tú vuelvas, siempre ha estado pendiente de ti, siempre ha deseado, hasta le ha puesto carga a su iglesia para que oren por ti. Dios te ama y eso nadie lo va a cambiar, pero Dios sabe que tu corazón es un corazón duro, y Dios sabe que la única forma en que tú podrías salvarte será el día en que tú te arrepientas y Dios te perdone. Por eso hay un montón de creyentes
que en su lecho de muerte le han pedido perdón a Dios. Han muerto pidiéndole perdón en el último minuto y Dios lo ha perdonado. Pero ¿cuál ha sido el resultado? La muerte. Dios lo ha perdonado, pero se ha muerto. Ya no tiene mayor vigencia en la tierra. Y su galardón será pobre, porque nunca hizo nada para Dios. Nunca se esforzó para Dios, nunca trabajó para Dios, nunca fue generoso con Dios. Pero el Señor lo salvó en el último minuto. No tendrá galardón, pero será salvo. Solo me queda perdonar a esta generación, dice Dios. A esta humanidad solo me queda perdonar. Yo no puedo estructurar un camino con ellos. Yo no puedo establecer un futuro y decir: a fulano de tal, yo quiero que él haga ciertas cosas, llegue a este punto, sea tal cosa. Dios ya no puede determinar eso, porque el corazón de ese fulano de tal no lo permite. Es un creyente que hoy está en una iglesia y mañana está en otra, y pasada está en el mundo y después retorna otra vez, y siempre está por aquí, entra con una doctrina, está con otra doctrina, cambia de una manera, cambia de otra forma, está de acuerdo con una cosa un tiempo, después dice que no, que mejor no. O sea, es un creyente que no hay garantía en él. No hay garantía en él, ni en ella. No se sabe cómo va a reaccionar. Por eso Dios dice: lo único que me queda es que ojalá se arrepienta para perdonarlo. Porque no tengo futuro para él, no tengo futuro para ella. Yo quisiera que se arrepienta y que haga mi voluntad, para yo como alfarero crear una vasija y hacerla para honra y hacerlo para que cumpla un propósito, para que esta persona sea lo que yo quiero que sea. Pero esas alternativas están desapareciendo. Y más en estos últimos tiempos, está desapareciendo la alternativa de que usted sea un instrumento de Dios. Ya no hay instrumentos de Dios casi. La mayoría está en su mundo. La mayoría está llevando un evangelio a su forma, a su manera, con su filosofía, con su doctrina, con su manera de pensar, con su manera de ser, con lo que le gusta, con lo que no le gusta. ¿Acaso vemos gente sujeta? ¿Acaso vemos gente que se deje guiar? ¿Acaso vemos gente obediente? ¿Acaso vemos gente que dice: Señor, aquí estoy, haz de mí como tú quieras, estoy dispuesto a hacer tu voluntad? Si tú quieres que yo sea esto, lo seré. Si tú quieres que yo sea esto otro, lo seré. Señor, guíame, Señor, háblame. O sea, ese tipo de creyentes con el cual Dios podía trabajar y amoldarlo y hacerlo para un futuro, ya casi no hay. Estamos en estos tiempos tan críticos donde dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos, de la mayoría, se enfriará. Y cuando el Hijo del Hombre venga otra vez a esta tierra, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta con tristeza, como diciendo: en los últimos tiempos va a haber de todo menos fe. Esa verdadera fe en mi palabra, esa verdadera fe en mi poder, esa verdadera fe y convicción de quién yo soy como Dios, va a estar muy escasa. La gente tendrá comezón de oír y se irán a las fábulas, dice el apóstol. Oirán a engañadores. Se irán detrás de aquellos que generan emociones, de falsos profetas, de falsos maestros. Ahora se está usando mucho la psíquica. Así como usted ve en la televisión que salen hombres que te ponen el dedo y ¡blum!, caes dormido. Así como tú ves personas que te dicen un chasqueo de dedo y ¡plum!, pierdes el conocimiento. O te dicen: tú vas a sentir que esta manzana es sabrosa, cómetela,
y te está dando algo agrio y tú lo comes como si fuera sabroso. Ese tipo de acciones psíquicas están ahora en los ministerios. Ya no son ministerios reales. Ahora están usando toda esa situación como si fueran adivinos. Te adivinan qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido, pero no por el Espíritu Santo. Y entonces lo que vemos, tanto en las campañas como en las iglesias donde están este tipo de personas, lo que vemos es un show, donde la gente dice qué tremendo, pero nadie se convierte. Todo es un show, una alegría. La gente paga por ir a ver a esa gente, a esos supuestos profetas, a esos supuestos apóstoles que tienen poderes, pero no hay convertidos. Lo que hay es un show que sale por televisión, que sale por las redes sociales, un show de la cual la gente dice qué tremendo este hombre, qué tremenda esta mujer, pero es un show. No hay nada del Espíritu Santo. Por eso dice, se entregarán a las fábulas, creerán a los falsos profetas, a los falsos maestros. Ya no hay un discernimiento espiritual, porque ya no hay fe. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? No, va a encontrar shows, pero no hay del Espíritu nada. Es como los cantantes cristianos, es un show. Pero ¿dónde ve que cae el poder de Dios, que hablan en lenguas, que el Espíritu Santo se mueve? ¿Dónde hay eso? En sus conciertos no hay nada de eso. En sus conciertos lo que hay es gritería, salto, ¡ah! Todo ese emocionalismo, pero no hay nada. No hay nada. Ese joven sale de ese concierto y sigue siendo el pecador, el carnal de siempre. No hay un cambio en su vida. Por eso Dios, viendo y considerando esta condición en el mundo, Dios dice, lo único que me queda es el perdón. Solo puedo perdonarlos y voy a estar ahí para perdonarlos, dispuesto a perdonarlos. A todo el que venga a mí, yo no lo echo fuera, lo voy a perdonar. Pero ya no puedo estructurar un camino con esa persona. Y eso es triste, hermano. Cuando este hijo pródigo regresó, su padre lo vio de lejos y corrió a recibirlo. Él venía arrepentido de verdad. Su padre lo abrazó. Su padre lo perdonó y reestructuró otra vez su vida. Pongan sandalia, pónganle vestido nuevo, pónganle un anillo en su dedo, maten el becerro gordo, hagamos fiesta. Este es mi hijo. Estuvo muerto y ha revivido. Estuvo perdido y ha sido hallado. Es mi hijo. Bendito el nombre del Señor. Cuando Dios te perdona, no te perdona para que tú seas un jornalero. Te perdona para que tú seas un hijo de Dios, una hija de Dios, con todas las garantías celestiales. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo? Ese perdón que Dios te da, ¿hasta cuándo? ¿Un par de semanas? ¿Un par de meses? ¿Un año? ¿Y luego otra vez perdido? ¿Una semana fiel y después otra vez en el vicio? ¿Un mes fiel y otra vez en el pecado? ¿Hasta cuándo? ¿Qué tipo de creyente tú eres? ¿Eres de los creyentes que inestables? ¿O eres de aquellos que pelean la buena batalla de la fe? Que están fieles a pesar de que pase lo que pase, en las condiciones que estemos,
en lo que tengamos que hacer cada uno, ¿estamos dispuestos a darlo todo por el Señor? ¿O hasta cuándo? Tú forjarás una familia un día, tendrás tus hijos, y tus hijos se rebelarán porque es parte de la vida. Y sufrirás y llorarás. Lo que tú le hiciste a tu madre, lo que hiciste a tu padre, te lo van a hacer igualito, porque lo que el hombre siembra cosecha, y eso es irreversible. Vas a tener que pasar por esa situación. Pero tu hijo ¿se salvará o no se salvará? O lo matarán en la calle, o terminará muerta, descuartizada, violada. ¿Cómo terminarán tus hijos, nuestros hijos? ¿Qué será de ellos? Porque tú no eres un creyente firme. No eres un creyente que lo das todo para Dios. Eres un creyente ambivalente, o que aparenta ser creyente, pero no eres de los firmes. No se puede esperar nada firme entonces con tu descendencia. Dios nos muestra su amor. Tú eres mi hijo. Estabas perdido y has sido hallado. Hay un sincero arrepentimiento. Déjame ahora seguir bendiciéndote como hijo. Yo me encargaré ahora de ver en qué lugar te pongo, cómo vas a trabajar, qué vas a hacer. Yo veré qué hago contigo porque eres mi hijo. El sincero arrepentimiento nos lleva a eso. Ojalá que el sincero arrepentimiento te lleve a dejarte amoldar por el Padre, a dejarte guiar por el Padre, y no solamente a recibir un perdón momentáneo porque luego te vas a apartar. Ojalá que no sea así. Ojalá que las familias entiendan que hay una realidad en el mundo. En las familias se rebelan los parientes. O el esposo es infiel, o la esposa, o los hijos se rebelan, o los padres son ingratos, o los padres los abandonan. Cualquier cosa pasa. Y a veces ya es irreversible. Y en la vida espiritual pasa lo mismo. Por eso que en esta hora tú tienes que hacer un análisis real de quién eres tú, qué tipo de creyente eres tú. Si eres de esos creyentes que están en el mundo, pero también en la iglesia, o eres de esos creyentes que quieres pedirle perdón para que Dios guíe tu vida y ser un instrumento de Dios. Ojalá hayan personas que digan: yo quiero ser un instrumento de Dios. Yo quiero que Dios use mi vida, que Dios me enseñe, que Dios me capacite. Yo quiero ser parte, yo quiero trabajar para el Señor. Yo quiero darlo todo para el Señor. Ojalá haya uno así. Habrá fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Inclina tu rostro, cierra tus ojos allí donde estás. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero orar por ti. Quiero pedir a Dios por ti. No importa si hay uno, más que suficiente. Alguien que se dé cuenta de su realidad y diga: es verdad, yo estoy mal. Yo estoy mal, y no ahora, estoy mal de hace tiempo. Yo necesito ordenar mi vida, necesito que Dios cambie mi vida, necesito que Dios me transforme. Estoy peor que antes cuando no conocía al Señor. Quiero cambiar. Quiero que Dios me cambie. Si hay alguien en esta hora que diga: pastor, ore por mí,
quiero que Dios me cambie. Levanta tu mano ahí donde estás, yo haré una oración por ti en esta hora. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Que diga, yo quiero acercarme al Señor. O el que está al lado tuyo, lo que pueda pensar de ti prevalece más. Esta es tu gran oportunidad. Todo el que levantó su mano, póngase de pie ahí donde está, por favor. Los que levantaron su mano. Dios bendiga todas estas vidas. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro. Y dile al Señor: Señor, yo necesito de ti. Yo no estoy bien contigo. Estoy haciendo cosas que no son buenas. He pecado contra ti. Mi vida ya no es como antes. Yo era un buen cristiano, una buena cristiana. Pero algo está pasando en mi vida. Cada día siento que me alejo más. Cada día me siento más perdido, más perdida. Señor, no solamente perdóname. Señor, estructura una nueva vida en mí. Cambia mi vida. Haz de mí tu instrumento. Usa mi vida. Yo me pongo en tus manos. Usa mi vida, Señor, como tú quieras. Cámbiame. Díselo de todo corazón. Toda la iglesia se pone de pie. Me ayuda a orar por ellos. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Padre celestial, mira estas vidas que hoy se acercan a ti. Tú conoces el corazón de ellos. Tú conoces la vida que están llevando. Tú lo sabes todo. Aquel que se arrepiente, aquel que se humilla, aquel que busca no solo el perdón, sino la reestructuración de su vida en tus manos. Yo te pido que obres. Yo te pido que los salves, que perdones todos sus pecados cometidos, que los limpies de toda maldad, que los santifiques, que hagas de ellos nuevas criaturas. Estamos en tiempos malos, tiempos finales. No solamente es el perdón, Señor, es también el cambio, es convertirlos en instrumentos tuyos en tus manos. Como el alfarero hace la vasija con su mano, haz con cada uno de ellos. Conviértelos en instrumentos poderosos. Usa sus vidas. Manifiéstate a ellos. Trata con ellos de una manera especial. Rompe sus cadenas y ataduras. Desbarata la obra diabólica en sus vidas. Echa fuera todo poder demoníaco. Y toda maldición salga, se rompa en la vida de ellos. Aparezca la bendición del cielo. Aparezca tu luz. Aparezca tu gloria. Aparezca tu presencia. Aparezca, Señor, esa bendición que tú sabes dar a tus hijos. Levántalos a cada uno, Padre, en el nombre de Jesús. Y los que están enfermos, los que han caído enfermos consecuencia del pecado, perdona y sánalos ahora. Levántalos, Señor, de sus dolencias y enfermedades. Toca sus cuerpos, sánalos. En el nombre de Jesucristo. Bendícelos, Señor, para la gloria
y la honra de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.